Personas que le temen o simplemente no les gusta ser asociado a ningún tipo de religión y piensan que ser una persona espiritual pero no religiosa de cierta forma es correcta e innovadora, pero realmente esta postura es completamente ilógica. Aquellos que critican a los religiosos terminan convirtiéndose en aquellos que critican y de hecho crean su propia religión. Así que la pregunta de hoy es, ¿está bien que seamos espirituales y no nos sometamos a ninguna religión? Despejemos para aquí. Saludos, bendiciones y bienvenido nuevamente a mi canal apologético. Dale like a este video, compártelo con alguien y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido que saquemos en el canal. Si me han seguido en las redes sociales, ya de seguro saben que soy una persona que está a favor del término religión. Yo creo que el cristianismo es una religión, pero puedo entender el por qué personas han querido desligarse del término religión. Estoy bastante consciente de que han ocurrido cosas en la historia por las cuales por eso quizás de manera popular se han querido desligar del término religión, pero no creo que la solución sea desligarse del término religión, sino que realmente tenemos que reeducar a la gente para que a nivel popular ya no se vea de forma incorrecta lo que es la religión, porque guste el quien le guste, duele el quien le duela, el cristianismo es una religión. Y lamentablemente al tratar de caerle bien a la gente hemos creado frases que son clichosas, como por ejemplo no vivimos una religión sino que vivimos una relación, que yo entiendo la idea detrás de la frase, pero la frase en sí es completamente incorrecta. Y tengo otro video explicando todo acerca de la religión que voy a dejárselo por aquí, pero no creo que la solución al problema sobre el término de la religión sea reinvertirlo o simplemente decir que nosotros no creemos en una religión. Yo creo que lo que tenemos que hacer es realmente reeducar a la gente. Ahora, lo que he visto a través de las redes sociales es que muchas personas sí dicen ser espirituales, pero por tener algún tipo de problema con el término religión, lo que han hecho es que dejan de afiliarse a una religión y de momento comienzan a tomar prestado de distintas religiones y crean su propio Dios. Crean a un Dios en su imagen y su semejanza, crean un Dios en sus gustos, en sus preferencias y en sus propias opiniones. Y esto lo vemos con movimientos modernos de espiritualidad. Por ejemplo, vemos el New Age, que simplemente pues sí pueden afirmar que existe lo sobrenatural, sí existe la espiritualidad, pero no le ponen ninguna etiqueta. Sí pueden hablar sobre un Dios, pero no le asocian a este Dios ninguna etiqueta como cristianismo o el islam o el budismo, o sea cual sea. Estas personas simplemente toman prestado ciertos conceptos o ideas que ya existen en las religiones actuales y comienzan a desarrollar su propia creencia sobre la realidad espiritual. Lo que sucede es que estas personas no entienden lo ilógico de su postura y meramente lo que quiero es dar luz para que puedan entender qué tan incoherente, qué tan ilógico es esta postura que están teniendo sobre la espiritualidad y no entienden que se están convirtiendo aún más religiosos que los mismos religiosos que están criticando, porque el religioso no está creando una religión nueva cada vez que no le gusta algo, pero estas personas espirituales sí están creando una nueva religión y la están creando sin ningún tipo de base ni fundamento y se están convirtiendo en los religiosos que una vez estaban criticando. Cuando hablamos de religión tenemos que sacar esta idea de la mente, como hemos escuchado desde el altar, y yo creo que yo fui una persona que también dijo este tipo de cliché, ¿verdad? Que la religión es la búsqueda del hombre hacia Dios, ¿verdad? Pero realmente cuando hablamos de la palabra religión, lo que único estamos hablando es el conjunto de ideas que tenemos sobre la divinidad que existe, el conjunto de ideas que tenemos o que tiene un grupo referente a lo divino. Puede ser un dios, varios dioses, puede ser diferentes tipos de ideas, pero ese conjunto de ideas, ¿verdad? Ese set de creencias es lo que le llamaríamos una religión. Así que cualquier conjunto de ideas que tengamos sobre lo divino, sea responder la pregunta de quién es Dios o cómo es Dios, se comunica, no se comunica, cuál es su relación con el ser humano, si el Dios que existe es un Dios de amor o no es de amor, ese tipo de preguntas, todo esto forma parte de lo que es la religión. Así que estas personas que son espirituales, ellos contestan estas preguntas. Ellos tienen una creencia
sobre estas preguntas que estoy diciendo. Así que es imposible que ellos digan que son espirituales, que tengan este set de creencias, este conjunto de creencias y no sean religiosos, que no estén profesando una religión. Es completamente ilógico. Ahora, lo más curioso de este tipo de personas es que no se asocian por completo a una religión, sino que comienzan a tomar prestado únicamente las cosas que a ellos les favorecen. Esto no me parece un criterio honesto, porque no te guste algo, no significa que no es correcto o no es verdadero. Si llega a ser, por ejemplo, en el cristianismo, vamos a suponer una persona que desecha por completo el cristianismo por una enseñanza en particular que no le agrada. No importa si te agrada o no te agrada. La pregunta es si la religión es verdadera o no es verdadera. Porque si la religión cristiana es verdadera y existen enseñanzas que no te agradan, la respuesta razonable o prudente no es comenzar a creer en otra religión o en algún otro tipo de concepto simplemente porque no te agrada algo. Porque si en esencia es verdadero aquello que te incomoda, la respuesta es tú cambiar y tú alinearte a aquello que es verdadero. La respuesta no es inventarte algo nuevo. Así que es completamente ilógico simplemente comenzar a buscar otros conceptos dentro de religiones que son completamente contradictorias y comenzar a crear tu propio Dios y tu propia religión solamente basándote en tu propio conocimiento o en tu propia apreciación o en tu propio gusto. Eso es completamente incoherente. Eso no tiene sentido. Por ejemplo, es completamente incoherente que tomes el principio del cristianismo de que Dios es amor, pero intentes vivir como el budista y aspires a llegar a ese despertar de una conciencia elevada y llegues a nirvana y que creas en la reencarnación. Porque es completamente incoherente y es ilógico. Porque el Dios de amor nunca ha afirmado nada de ese otro tipo de cosas que se afirman en el budismo. Así que estás tomando dos valores de religiones que son completamente opuestas. No tiene sentido que tomes simplemente lo que te gusta de cada una, porque en esencia ambas creencias son opuestas. El Dios de amor no es el Dios que afirma o que apoya esta idea del despertar o la idea de la reencarnación, por lo que es completamente ilógico asociar ambos conceptos. Para poder lograr hacer esto, tendrías que entonces afirmar y defender que todas las religiones hablan acerca del mismo Dios y que todas las religiones básicamente son otros caminos o distintos caminos que conducen al mismo Dios. Pero cuando estudiamos las diferentes religiones nos damos cuenta que cada religión es opuesta, es contradictoria. Es imposible que cada religión nos lleve al mismo Dios, dado a que todas las religiones son completamente opuestas. Es imposible, es una religión o la otra o ninguna de las religiones, pero no pueden ser todas las religiones al mismo tiempo. Eso es completamente incoherente. En el budismo, por ejemplo, se considera que es una religión atea porque no se habla de Dios en sí, no se habla de Dios por lo menos en el mismo concepto como hablamos de Dios en el cristianismo. El budismo realmente esto es algo que es una ilusión, nada de esto es real. Eso también lo vemos en el hinduismo. Tenemos que despertar de la ilusión en la que estamos, por eso hay que unirnos al Brahman, ¿no? Unirnos a esa conciencia suprema. Así que nada de esto es real, pero eso no lo vemos en el cristianismo y eso no lo vemos en otras religiones. Así que cuando estudiamos en esencia los principios fundamentales de las religiones son completamente contradictorios. Por ende, no podemos decir que cada religión nos lleva al mismo Dios. Es incoherente. Así que lo que están haciendo estas personas que son espirituales modernas, básicamente están creando su propio buffet, ¿verdad? Ven las religiones como un buffet en el cual pueden tomar lo que ellos quieran, crear su propio Dios, a conveniencia, a comodidad. No creo que hay ningún tipo de criterio honesto, sensato, para creer lo que están creyendo. Simplemente ellos son la propia base para creer lo que creen. Y cada cual, honestamente, puede creer lo que quiere creer. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la justificación que tú tienes para creer lo que tú crees? Porque al final del día no tiene sentido que creamos algo que no es verdadero. Así que nuevamente la pregunta para todos ustedes que creen su propia religión y no creen que deben asociarse a una religión como tal. ¿Cuál es la justificación para su Dios? ¿Cuál es la justificación para el conjunto de ideas que ustedes tienen sobre la realidad espiritual y lo que es Dios como tal?
¿Qué es lo que justifica lo que ustedes creen? ¿Ve? Porque aunque critiquen al religioso, aquel que está en una religión, como yo, por ejemplo, nosotros somos lo suficientemente honestos para tener una base o justificación para nuestra creencia. Por ejemplo, yo soy cristiano, no estoy a favor del Islam, pero por lo menos el Islam basa lo que cree en el hecho de la revelación que tuvo el profeta Mahoma. El budista basa lo que basa o basa su justificación en que Buda realmente tuvo este despertar y este ser iluminado, ¿verdad? Hay algo, hay una justificación para lo que creen. En el cristianismo basamos o justificamos nuestra creencia en la resurrección. La pregunta es, tú que estás creando tu propia religión, tú que estás creando tu propio set de reglas o tu propio conjunto de ideas sobre el Dios que existe, ¿en qué tú te basas? ¿Cuál es tu justificación para todo lo que estás inventando? Y como verán, cada religión tiene su porqué. Cada religión tiene un porqué, cree lo que cree. Pero estas personas que tan solamente toman prestado y crean su religión no tienen un porqué. No hay una base ni fundamento sólido para decir yo creo en esto. Simplemente lo que hacen es no tolero X, pues X no lo voy a creer, y todo lo que me gusta, todo lo que me agrada, no importando de dónde venga, voy a creerlo. Y esas enseñanzas nuevamente, al tener un fundamento contradictorio, pues no tiene sentido. Solamente estás creyendo en lo que a ti te parece, sin importarte si lo que estás creyendo es verdadero o no es verdadero. Eso no tiene sentido, y aunque calme de cierta manera quizás ese anhelo o apetito de la búsqueda espiritual, porque sí, yo creo que el ser humano es un ser espiritual de igual forma, por ende estamos atraídos a estos temas. No porque estés calmando de manera superficial esa búsqueda con todo esto que estás creando, significa que realmente estás haciendo algo correcto. Así que creo que debería ser una pregunta que tomes en realidad o tomes con prudencia y la contestes. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento para lo que estás creyendo y estás formulando por tu propia cuenta sobre el Dios que existe? ¿Cuál es la justificación? Eso es lo que debe de tomar en consideración para ver si lo que crees es correcto o no es correcto. Porque, y me puede ayudar a responder esto, ¿acaso no importa que sea verdadero lo que creemos? Al final del día no importa qué mucho tú creas lo que estás creyendo, ni yo tampoco. No importa el mucho empeño que le demos a nuestra creencia. Si lo que creemos no es verdadero, no es verdadero. Punto y se acabó. No deberíamos creer en eso. Y no veo cómo puede ser verdadera una filosofía de vida sobre la espiritualidad en la cual no tiene base ni fundamento, que la única base y fundamento es lo que a ti te parece, lo que a ti te parece cómodo, lo que a ti te gusta. Eso no tiene base, eso no hay forma de justificar para que sea una creencia verdadera ni correcta. Así que por lo menos, aunque no estés de acuerdo conmigo, por lo menos piénsalo, analízalo y emprende una mejor búsqueda sobre estas cosas que estás creyendo sobre la realidad espiritual.